Bien, buenos días con todos. Ahora vamos a conocer un poco cómo la plataforma nos va a ayudar a poder poner en práctica todos estos conceptos que nos ha ido contando Jimmy. Ante todo, contarles que la plataforma es una suite en tecnología SaaS. El nombre de la plataforma es SG Suite. Es una herramienta con diversas aplicaciones o módulos, ¿no? Hoy vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en lo que es análisis de partes interesadas, que finalmente, a partir de este análisis, nos permitan poder identificar riesgos, oportunidades, poder aplicar una gestión de riesgos y finalmente poder ver cómo lo vamos a poder materializar mediante planes de tratamiento. Y luego toda esta gestión, cómo se puede visualizar, ya sea en reportes o en cuadros de mando BI, cómo podemos llevar ese control a través de los objetivos y cómo los vamos a alinear a nuestro sistema de gestión. La idea es que cada colaborador al momento de loguearse a la plataforma disponga de un usuario, ¿no? Un usuario nombrado, de tal manera que ese en base al cargo o rol que desempeña en la organización va a poder gestionarse, va a poder desplegarse dentro de las diversas módulos o aplicaciones que tiene la solución. Vamos a ir, por ejemplo, al caso de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Dentro de cada módulo, como parte de la metodología de implementación, nosotros lo que hacemos es solicitarle sus procedimientos, los formatos, los reportes, qué indicadores buscamos controlar a través de la plataforma para que no solamente sea un repositorio de información, sino una verdadera herramienta de gestión, ¿no? Entonces, al ingresar a cualquier aplicación de nuestra plataforma, al inicio vamos a ver una vista resumen, como una vista resumen que de repente la tenemos hoy día en Excel, pero con la finalidad de que dentro de cada uno de estos registros, evaluaciones, vamos a ver la gestión que vamos desarrollando. A esta vista principal, en una implementación la definimos en conjunto con ustedes. Entonces podemos tener cuál es la identificación del análisis, el objetivo, la metodología utilizada, cuáles son las partes interesadas, la evaluación y que nos muestre cuál fue el resultado. Y cuando le demos clic a uno de ellos, vamos a hacer en este caso darle clic al primero, vamos a ver que se habilitan dos ventanas. Hacia el lado izquierdo, todas las etapas de este proceso que vamos a trabajar. En color verde, las que ya se encuentran desarrolladas, observarán que en cada una de ellas hay datos que van visualizándose, ¿no? ¿Quién es el responsable de cada una de las etapas? ¿En qué momento la finalizó? Y la que se encuentra en color plomo es la que aún se encuentra pendiente. ¿Cómo dentro de la plataforma transmitimos esta lógica? Y es que por detrás de la plataforma tenemos un BPM, donde vamos a desarrollar cuál es la metodología. Por eso, si bien hoy Jimmy nos contaba sobre diversas opciones, metodologías, formas de trabajo, formas de evaluación, cómo las empresas lo podrían trabajar con diversas herramientas, eso es lo que lo trasladamos a nuestra plataforma. Entonces, aquí lo que vemos es un ejemplo de cuál es la metodología que vamos a utilizar para evaluación de las partes interesadas, donde finalmente, como resultante, vamos a poder identificar los resultados, que en la práctica son los riesgos y oportunidades, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver tanto desde el punto de vista de riesgos y oportunidades a partir de las partes interesadas, como en el análisis de contexto. Entonces, lo que buscamos a través de la solución es que también los usuarios, mejor dicho, este proceso quede estandarizado. Entonces, en la primera etapa vamos a hacer la identificación del análisis, ¿no? Previamente, un segundo, previamente, identificar los procesos, cuál es el objetivo del análisis, quiénes son los participantes de esta evaluación, qué metodología se va a utilizar, qué herramientas previas vamos a tener que contemplar, y en una segunda fase, hacer la evaluación propiamente. Entonces, toda la información que vamos registrando, gestionando, es parte de lo que la plataforma pasa por ese proceso de implementación. Si, por ejemplo, le damos clic a esta opción, dentro de la evaluación de partes interesadas, le damos clic aquí, vamos a desglosar cuáles son esos puntos que estamos analizando, con qué variables vamos a evaluarlas. Por ejemplo, el punto en torno a los clientes, alineamiento entre la necesidad y la expectativa, qué valoración le vamos a dar, cuál es el nivel de interés, el nivel de influencia, el caso de los proveedores. Entonces vamos estableciendo los valores correspondientes para que nos dé un nivel de significancia. En base a ello, en cada una de las variables, observamos esta evaluación correspondiente y nos dará un resultado, ¿no? Que en base a una colorimetría, en base a los niveles permisibles que ustedes establezcan,
después nos dará una colorimetría tipo semáforo, en cuáles estamos cumpliendo, en cuáles estamos alto, bajo, medio, y dependiendo de ello, finalmente vamos a poder establecer conclusiones. Y esas conclusiones nos permitirán establecer cuáles son esos riesgos y oportunidades que estamos evidenciando. El mismo escenario vamos a tenerlo de cara al análisis de contexto. Aquí, por ejemplo, vamos a la primera evaluación, que en la vista principal nos muestra el análisis de factores internos y externos. Vamos a darle clic al primero, y así como el caso de las partes interesadas, vamos a poder establecer la metodología que tengamos en nuestra organización. Y al momento de implementar, siempre el paso a paso correspondiente, ¿no? Este flujo de trabajo puede ser tan práctico, tan avanzado como ustedes lo requieran. También es clave e importante que si en algún momento del uso de la plataforma queremos cambiar alguna variable, queremos cambiar alguna herramienta de análisis, van a tener como parte del proceso de implementación una capacitación como usuarios administradores. Entonces, si queremos, en este caso ustedes como administradores, quieren cambiar estas opciones, modificar un reporte, cambiar un indicador, entre otros, van a poder hacerlo con total autonomía. Y eso es un aspecto clave porque finalmente las organizaciones van cambiando y la plataforma tiene que ir de la mano con ello, ¿no? En este análisis, pues de igual manera, los puntos principales, la definición del análisis, qué metodología se va a trabajar, los objetivos como tal, y dentro de la evaluación, por ejemplo, le damos clic aquí. Yo ahorita como usuario administrador, llamémoslo así, puedo ingresar a fases que están cerradas, ¿no? Las que se muestran en color verde. Dependiendo con qué usuario me esté logueando, en este caso, por ejemplo, el gerente comercial fue el encargado de hacer el análisis interno, completará su etapa, completará los adjuntos, información que lo respaldan y no podría modificar. Siempre ante algún permiso que tenga un usuario, siempre hay un log de trazabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es un repaso de la evaluación que ha hecho un colaborador, pero en la práctica la herramienta nos va a dar la certeza de que la información que se gestione va a estar totalmente salvaguardada y respaldada por aspectos de seguridad de la información. Entonces aquí cada uno de los puntos o factores que se están evaluando, en este caso notoriedad de la marca, para nosotros qué es una debilidad, una fortaleza, cuál es la importancia, para la industria, para la empresa, qué observaciones, qué comentarios, lo mismo para el factor número 2 que es cambio climático, y vamos haciendo la identificación correspondiente, ¿sí? Entonces para estos factores internos establecemos la evaluación correspondiente hasta, de igual manera, con lo que es la identificación, tanto de fortalezas como de debilidades. Y aquí vamos haciendo la evaluación de las debilidades y finalmente nos dará un resultado, ¿no? Ese resultado también lo podemos desglosar. Claro está, a partir de ello podemos vincularlo, nos dice relacionar, por ejemplo, a la siguiente etapa, que es la identificación de riesgos y oportunidades. En la plataforma, siempre por temas de orden, por temas de visualización, podemos crear, llamémoslo así, submódulos. Entonces yo tengo un submódulo llamado riesgos y oportunidades, que lo vamos a ver a continuación. Sale por acá, acá está. Entonces, un módulo llamado riesgos y oportunidades, donde vamos justamente, a partir de las conclusiones que previamente hemos hecho en nuestro análisis, vamos a poder registrarlos, ¿no? Entonces, observarán que en la primera columna hay las opciones de riesgo como oportunidad. Cada uno de estos riesgos vendrá con información de la mano, ¿no? ¿Cuál es su descripción? ¿Cuáles son las principales consideraciones? ¿A qué unidad de negocio, proceso está vinculado? Entonces, toda la información de cada uno de estos riesgos, así como también lo que vamos a hacer a continuación es hacer su evaluación de riesgos. Vamos a trasladarlo a una matriz. Observarán que cada uno de estos riesgos y oportunidades que vamos identificando apuntan o quedan vinculados a una matriz que posteriormente la vamos a ver. Pero aquí lo interesante es que tengamos un repositorio donde tengamos visibilidad de cuáles son los riesgos que estamos evaluando, ¿no? Así como el caso, vamos a ir un poco a la parte también de cómo la plataforma nos permite estructurarlo. Ejemplo, vamos a ir hacia las variables que son parte de nuestra metodología de gestión de riesgos. Por ejemplo, las causas. De repente nosotros tenemos un inventario de causas al momento de hacer nuestra evaluación. Un inventario o un listado de planes de tratamiento de riesgo.
Pero lo interesante aquí es que ya las categorías que ustedes tengan definidas para su evaluación dentro de la gestión de riesgos, ya las van a poder tener inventariadas. Entonces pueden tener un listado de causas, lo mismo, pueden tener un inventario de los planes de tratamiento de riesgos que están por aquí, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ver en la matriz, pero les muestro también que así como pueden ver planes de tratamiento asociados a un riesgo o una oportunidad, también van a poder tener un listado de todos los planes de tratamiento que se están gestionando en la organización para este ámbito que estamos evaluando, ¿no? Entonces, como vemos aquí, vamos a poder tener un inventario de los riesgos y oportunidades, de todas esas variables que la componen, así como sus planes de tratamiento. De igual manera, vamos a ir al caso de, este vendría a ser para nosotros el módulo de gestión de riesgos. Observarán que hacia el lado izquierdo hay un conjunto de ámbitos, desde las más conocidas como matriz de aspectos e impactos, matriz per se, riesgos en proceso, y se puede trabajar lo que es la gestión de riesgo, como vemos aquí, ¿no? Por aquí quería mostrarles una parte de modo de visualizador como administrador. Entonces, es importante para nosotros que ustedes sepan que si bien la plataforma es bastante robusta en lo que es la adecuación a las metodologías de cada uno de nuestros clientes, que vean cómo nosotros estructuramos cada aplicación, ¿no? Cómo se va a adecuar a cada organización, sea el tamaño que fuese, pequeña, mediana, gran empresa, empresa del sector privado, público. Y finalmente aquí tenemos una estructura del modelo de la matriz de riesgos y oportunidades, ¿no? Vemos las diversas variables que la componen. De igual manera, en caso de las metodologías de evaluación, aquí vamos a ver cómo las estructuramos. Por eso les contaba que para nosotros es clave en ese proceso de implementación conocer cómo ustedes lo llevan en su día a día, ¿no? La primera variable tiene una fórmula de cálculo, ¿no? Sencilla, básica, podemos contemplar algunas funciones avanzadas, pero es parte de lo que el sistema nos va a permitir. Por ejemplo, es aquí una sumatoria de diversas variables. Le damos clic aquí, nos aparecerá la fórmula de cálculo. Vemos aquí los criterios, evaluaciones, variables que podemos utilizar. Por aquí vemos información sobre cada una de las variables. Variable 1 y cuáles son sus parámetros. Y también vamos a poder ver cuáles son las condiciones según se van a aceptar, ¿no? Ya va a depender de cómo lo estructuremos y finalmente nos dará una valoración. Creo que se ve aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos de el nivel global de riesgo. En base a las variables anteriores, nos dará una valoración. Y todo eso lo vamos a ver ya plasmado en la matriz que vamos a ver a continuación. Entonces, interesante cómo toda la metodología que hoy en día seguramente lo venimos trabajando quizás en un Excel, se puede trasladar a la plataforma, que el sistema sea una herramienta viva que nos permita hacer la gestión correspondiente distribuyendo actividades. Y eso lo vamos a ver también cómo nos permite. Por ejemplo, volviendo al caso de riesgos y oportunidades, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, acá. Aquí no, vamos a verlo de mejor manera acá. Vamos a verlo, creo que está aquí. Aquí está. Por ejemplo, funciona como un paso a paso, ¿no? Bajo el concepto de ciclo de vida, en una primera fase, un colaborador establece cuál es el riesgo y oportunidad. Si de repente quiero visualizar la información, le puedo dar un clic y me mostrará a qué hago referencia con ese riesgo o oportunidad, qué información está relacionada, ¿no? A partir de ello, poder evaluarlo. Esa evaluación corresponderá al análisis de determinadas causas, ¿no? Vemos que esta causa que voy a analizar tiene diversas variables asociadas. Servicio al cliente, qué valoración le voy a otorgar, pérdida económica, calidad de la medida, qué nivel de probabilidad tiene, y en función a ello vamos a tener un resultado, ¿no? Como vimos en la parte inferior. ¿Cuál es ese resultado que hemos alcanzado? También podemos tener una ficha de las causas, como les mostraba hace un momento, y como resultante de la matriz, vamos a tener un ejemplo como el que vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de oportunidad? Un poco de información contextualizada respecto a cuál es la definición, el proceso. Esta organización, ejemplo, tiene un concepto de unidad gestora, gestión compartida,
cuáles son las causas que están asociadas a esta evaluación y las variables que les iba mostrando, ¿no? El impacto, la probabilidad. Y aquí vemos un ejemplo de una matriz que todavía está en construcción, pero que sigue la metodología, hasta finalmente poder obtener planes de tratamiento según corresponda. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro escenario de matriz que sigue la misma metodología que les mostré hace un momento, pero que ya está desarrollada. Aquí la vamos a ir desglosando. Por ejemplo, el impacto, aquí lo vamos a desglosar hacia la probabilidad, luego el impacto del riesgo, la probabilidad del mismo, el nivel de riesgo como tal, aquí nos dando las valoraciones, la gestión de riesgo como tal, bajo concepto, y el plan de tratamiento según corresponda, ¿no? Entonces, es interesante cómo a través de la plataforma me permite hacer la evaluación, establecer los planes que nos van a permitir mitigar los riesgos que tenemos identificados y que la plataforma, en este caso, por ejemplo, en los diversos módulos en sí, todos los pasos previos que hemos visto me permite establecer acciones, tareas, como el caso del plan de tratamiento, que estas notificaciones de tareas vayan llegando al correo electrónico, por ejemplo, llegan con un mensaje personalizado a cada colaborador para que ellos ingresen a la plataforma a través de este botón y puedan, por ejemplo, cerrar una tarea dentro del PTR, ¿no? Entonces, lo que hoy en día quizás se nos dificulta. Usualmente los usuarios nos envían la información, las evidencias, nosotros tenemos que actualizarlos en la matriz por ellos y finalmente eso es un doble trabajo y sobre todo lo que buscamos también es involucrar a toda la organización, ¿no? Entonces ellos con un usuario asignado van a poder ingresar, recibir tareas, notificaciones, participar activamente de esta evaluación y poder ir aportando. Hasta aquí era lo que era la evaluación de riesgos y luego también a partir de ello podemos contar con otras soluciones que nos den visibilidad para para el caso de gestión de riesgos, así como también objetivos, que lo vamos a ver en un momento también. Vamos a ir al módulo objetivos. Entonces, en este módulo, luego de ese análisis, podremos establecer cuáles son los objetivos de nuestro sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una vista principal, ya observarán que podemos colocarle temas de colorimetría, cuál es el objetivo, quién es este objetivo, en qué periodo se debe desarrollar, qué tipo de objetivo es, en qué estado se encuentra, si tenemos acciones asociadas al cumplimiento de este objetivo, cuál es el nivel de avance de estas acciones. Con una colorimetría rápidamente podemos ver en qué estatus se encuentran las acciones. Finalmente, los objetivos tendrán asociados indicadores, ¿no? Y podemos establecer cuál es el nivel de cumplimiento de estos indicadores. Pero así como podemos de repente filtrar objetivos por tipo, por periodo, por estatus de las tareas, desde el propio módulo, también podemos llevarlo hacia un cuadro de mando BI, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si bien con la plataforma toda la gestión operativa de tareas, acciones, lo vamos a tener controlado y que la plataforma misma nos brinde soporte frente a las tareas que usualmente le damos un seguimiento manual. Entonces, la idea es que, como ya lo tenemos controlado, vamos a poder estar más de cerca con los usuarios, apoyándolos en alguna consulta, duda que tuviesen frente a las tareas que les vamos asignando, ¿no? Pero no perder tiempo en los seguimientos y todo lo contrario. Vamos a poder disponer de este tipo de cuadros de mando, como el que vemos aquí, donde todas las variables que hayamos estado evaluando, por ejemplo, podemos tener una variable sobre el proceso, sobre los riesgos y oportunidades. ¿Qué me interesaría evaluar? Los riesgos, oportunidades, los controles, los planes de tratamiento, las causas. Entonces yo en este instante quiero ver cuáles son los riesgos con determinada valoración. Y vemos cómo se actualizan, ¿no? Las tipologías de riesgo es el operativo, tecnológico, de cumplimiento, legal, entre otros, un poco lo que nos iba comentando como herramientas de análisis Jimmy hace un momento. De repente quiero enfocarme en riesgos tecnológicos y todas las variables que se muestran a continuación como resultado apuntan a ello. De repente me interesa más ver en función a los riesgos tecnológicos cómo va los planes de tratamiento, cuál es el avance, cómo se están gestionando,
qué nivel de avance tiene, de repente quiero evaluarlo, y las variables ya quedan disponibles. Si de repente quiero retirar alguna variable, puedo tener la visión como inicialmente lo tenía planteado. De repente me gustaría ver un tacómetro para evaluar los riesgos y su nivel en función a las valoraciones que estamos trabajando, riesgos inherentes, actuales, residuales, dependiendo, ¿no? Y ahí podemos hacer uso de las diversas variables que hayamos trabajado en nuestra metodología y vemos cómo va cambiando las gráficas. Entonces, eso es lo interesante que nos brinda la plataforma, darnos una visión integral para una oportuna toma de decisiones. En este caso, fuimos desde la parte operativa hasta el análisis. Lo que nosotros enfocamos los proyectos es desde al contrario, ¿no? Primero vemos qué es lo que ustedes buscan obtener como resultado final, ya sea un reporte, ya sea un cuadro de mando, un indicador, y vamos hacia cómo se origina ese dato. Y de esa manera lo vamos a configurar, parametrizar en la plataforma. Lo mismo el escenario de los objetivos. Aquí vemos objetivos estratégicos que van asociados a los objetivos del sistema de gestión. Si yo quisiera evaluar un objetivo en particular, veo cómo ha ido, por ejemplo, trimestre a trimestre desempeñándose, ¿no? De repente me interesaría evaluar no solamente ese objetivo, sino más de uno. Selecciono los objetivos que voy a evaluar y a partir de ello veo su desempeño. Así como lo vemos de esta manera y vemos cómo han ido evolucionando mes a mes, también podríamos ver estos objetivos, cómo va en relación a sus indicadores. Aquí vemos sedes o unidades de negocio, podrían ser los procesos. Si yo en particular de repente quiero analizar 2 unidades de negocio, las selecciono y veo su desempeño mensual, ¿no? Estos indicadores pueden ir a un siguiente nivel de detalle, como los subindicadores. Vemos aquí a las 2 unidades de negocio o procesos, mes a mes, qué resultados han ido alcanzando para los objetivos que nos venimos trazando. Entonces, en la práctica, la plataforma nos va a ayudar a tener esa visión integral de lo que busquemos analizar. Y con este ejemplo muy específico en relación a la gestión de las oportunidades y riesgos. Seguramente tienen algunas preguntas, algunas consultas.